¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos textos antiguos simplemente desaparecieron de la historia oficial? ¿Y si te dijera que, en 1945, un campesino egipcio hizo un descubrimiento que pondría en jaque todo lo que creías saber sobre espiritualidad, el alma y el verdadero papel del ser humano en el universo? Este hallazgo, hecho por casualidad, reveló escritos que estuvieron enterrados por casi 2000 años, y su contenido podría cambiar por completo la forma en que ves la realidad. ¿Será que la espiritualidad fue moldeada para ocultar verdades en lugar de revelarlas? ¿Y por qué estos manuscritos permanecieron ocultos tanto tiempo? La respuesta es simple y desconcertante. Los textos descubiertos no interesaban a las estructuras de poder de la época. Revelaban un lado oculto de la espiritualidad, donde lo divino no está lejos ni separado del ser humano, sino presente dentro de cada uno. Al ser considerados peligrosos, fueron escondidos para que ese conocimiento no se difundiera. Todo comenzó en la región de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, cuando un hombre llamado Muhammad Ali al-Zaman y su hermano cavaban en busca de fertilizante natural cerca de una cueva. En lugar de tierra fértil, encontraron una vasija de cerámica sellada. Estuvieron a punto de romperla por miedo a espíritus o maldiciones, algo común en las creencias locales. Pero la curiosidad venció al temor. Dentro de la vasija había 13 códices encuadernados en cuero, que contenían más de 50 textos en papiro escritos en copto, una lengua egipcia derivada del griego. Estos textos son de origen gnóstico, una corriente espiritual que existía paralelamente al cristianismo primitivo. Pero a diferencia de la tradición oficial que se consolidó con el tiempo, los gnósticos hablaban de un conocimiento directo e íntimo con lo divino, donde la iluminación no dependía de una institución, sino de la experiencia personal. No predicaban una fe ciega, sino el despertar de una conciencia dormida. Entre los manuscritos más impactantes están el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y otros tratados misteriosos que ofrecen una visión muy diferente de Jesús, Dios y el papel del alma humana. En lugar de retratar a Jesús como una figura de culto, estos textos lo presentan como un maestro que transmite sabiduría interior, invitando al lector a descubrir lo divino dentro de sí mismo, no como algo que se adora externamente, sino que se vive internamente. Los estudiosos creen que estos textos fueron escritos entre los siglos II y IV, aunque sus raíces espirituales se remontan a tradiciones aún más antiguas. Se cree que fueron escondidos deliberadamente después de la oficialización del cristianismo como religión del Imperio Romano, especialmente tras el decreto de Teodosio I en el año 381 d.C., que prohibía los cultos considerados heréticos. En ese contexto, los gnósticos fueron perseguidos y sus escritos destruidos. El hecho de que estos códices hayan sobrevivido es casi un milagro histórico. Pero ¿por qué se consideró tan peligroso su contenido? Porque empodera. Sugiere que el ser humano tiene acceso directo a lo sagrado, sin necesidad de intermediarios. Eso pone en riesgo cualquier estructura religiosa que dependa del control, la doctrina o la jerarquía. Los gnósticos enseñaban que el mundo material era una ilusión creada por una fuerza inferior, un arquitecto ciego, y que el verdadero Dios era pura luz, inaccesible al entendimiento racional. Solo a través del autoconocimiento es posible escapar de la ilusión y regresar al origen divino. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, comienza con una frase desconcertante. Quien descubra el significado de estas palabras no probará la muerte. No hay milagros, no hay narrativa lineal, solo enseñanzas directas atribuidas a Jesús que desafían al lector a reflexionar, a cuestionar, a recordar quién es en realidad. Es un enfoque crudo, sin dogmas, pero lleno de provocación interior. Este descubrimiento arqueológico permaneció oculto durante años, siendo estudiado en silencio por universidades e instituciones religiosas. Solo décadas después, parte del contenido empezó a ser divulgado al público, con resistencia. Al fin y al cabo, este tipo de conocimiento sacude los cimientos de una historia que nos fue contada durante siglos como única y absoluta. Lo que la revelación de Nag Hammadi hizo fue abrir una grieta, una fisura en el muro del conocimiento institucionalizado. Nos muestra que existían, y aún existen, otras formas de entender la espiritualidad, el universo y a nosotros mismos.
No hay un solo camino, y mucho menos un único manual. La historia fue editada, pero fragmentos de la verdad permanecieron ocultos, esperando el momento justo para emerger. Y quizás ese momento sea ahora. Ahora que tenemos acceso a este contenido, la responsabilidad cambia de manos. ¿Qué harás tú con este conocimiento? ¿Lo ignoras? ¿Lo descartas? ¿O comienzas a mirar hacia adentro con otros ojos? Imagínate abrir un texto antiguo y encontrar frases atribuidas a Jesús que no tienen nada que ver con lo que se ha enseñado desde los púlpitos durante siglos. Nada de promesas de salvación a cambio de obediencia, ni amenazas eternas. Solo frases enigmáticas, directas y desafiantes. Esa es la experiencia de quien lee los evangelios encontrados entre los manuscritos de Nag Hammadi. No hablan del pecado original, sino del olvido. No hablan de culpa, sino de la ignorancia sobre quiénes somos realmente. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, está compuesto por 114 enseñanzas, llamadas logiones. No hay narrativa, ni milagros, ni drama. Solo palabras que exigen presencia y reflexión. Uno de los pasajes más impactantes afirma: si sacas a la luz lo que hay dentro de ti, eso te salvará. Si no lo haces, eso te destruirá. Es como si el texto gritara que el mayor peligro no viene de fuera, sino de lo que te niegas a ver dentro de ti mismo. Estos escritos no tratan lo divino como una entidad externa, juzgadora o distante. Al contrario, revelan la idea de que lo sagrado está oculto dentro de cada ser humano, esperando ser reconocido. Para los gnósticos, la iluminación no viene de doctrinas, sino del despertar interior. Esta visión pone en duda siglos de control basados en la culpa y en la dependencia de intermediarios entre la humanidad y lo divino. El Evangelio de Felipe, otro texto fascinante, habla sobre unión, conocimiento y trascendencia. Sugiere que el verdadero matrimonio espiritual ocurre entre el alma humana y la chispa divina interior. Y ese matrimonio sucede cuando el individuo despierta a su origen, no cuando cumple reglas impuestas desde fuera. En otras palabras, no se trata de creer en algo, sino de recordar lo que fue olvidado. No es conversión, es reconexión. Un pasaje polémico del Evangelio de Felipe menciona una relación cercana entre Jesús y María Magdalena, retratándola como la que más comprendía sus enseñanzas. No era una seguidora más, sino una iniciada. Esto contrasta con la tradición posterior que la redujo a una figura marginal. El texto sugiere que el verdadero conocimiento fue transmitido a ella, y no solo a los discípulos hombres. Esta visión de igualdad espiritual tampoco convenía a los sistemas religiosos que surgieron después. El Evangelio de María, aunque incompleto, también revela a una mujer con voz, sabiduría y protagonismo. Habla de cómo las almas deben atravesar distintos niveles tras la muerte, enfrentando fuerzas que intentan mantenerlas atrapadas en la ignorancia. El objetivo, según ella, es romper las cadenas mentales y volver a la fuente original. Este tipo de enseñanza era mucho más avanzado que los sermones que se oían en las iglesias de la época. Los gnósticos veían el mundo material como el resultado de un error cósmico. Para ellos, la realidad visible fue creada por una divinidad inferior, un ser arrogante que creía ser el único Dios. A esta figura la llamaban el demiurgo, y sería el responsable de mantener la conciencia humana prisionera en un mundo de ilusión. El verdadero Dios, según los textos, está más allá de la creación. Es pura luz y silencio, y solo puede reencontrarse a través de una profunda introspección. Esta idea de que el universo visible es una trampa y que nuestra verdadera naturaleza es espiritual, rompe la lógica de la sumisión. En vez de esperar redención, el individuo es llamado a liberarse. En vez de temer, se le invita a recordar. En vez de seguir reglas, se le provoca a cuestionar la realidad con lucidez. Los textos gnósticos fueron considerados heréticos no solo por su teología, sino por lo que provocaban en las personas. Quitaban el poder de las manos de los líderes religiosos y ponían el foco en la experiencia directa. No había espacio para la manipulación cuando la verdad se presentaba como algo que está dentro, no fuera. Cabe recordar que muchas de estas enseñanzas circulaban en secreto entre las primeras comunidades cristianas
antes de ser excluidas por los concilios que definieron lo que sería considerado ortodoxo. Especialmente en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, la Iglesia comenzó a consolidar una doctrina única y oficial, eliminando toda la diversidad espiritual que existía hasta entonces. Los textos gnósticos fueron condenados, quemados o escondidos. Los pocos que sobrevivieron, como los de Nag Hammadi, escaparon por estar enterrados. Y ahora, más de 1600 años después, esas palabras resurgen, y no como simples curiosidades arqueológicas, sino como invitaciones. Invitaciones a abandonar el piloto automático, a desconectarse de la narrativa impuesta, a mirar más allá de los muros del mundo material y recordar la luz olvidada. Esa es la esencia que estos evangelios ofrecen. No eres un pecador intentando agradar a un Dios inalcanzable. Eres una conciencia en proceso de recuerdo. La divinidad no está en el cielo, está dormida dentro de ti. ¿Por qué tantos textos fueron enterrados, ocultados y silenciados con tanto celo durante siglos? ¿Qué decían exactamente esas páginas que necesitaban ser escondidas con tanto fervor? La respuesta no está solo en el contenido, sino en el impacto que ese contenido podría tener. Si las personas descubrieran que nunca necesitaron intermediarios para acceder a lo divino, que el cielo no está en otro plano sino en otra percepción, toda la estructura de poder construida en nombre de la fe se derrumbaría. Uno de los textos más ignorados y al mismo tiempo más impactantes hallados en Nag Hammadi es el Tratado sobre la Resurrección, y olvida todo lo que crees saber sobre este concepto. Para la mayoría, resurrección está ligada al cuerpo físico, a un evento futuro, distante, milagroso. Pero este tratado va en sentido contrario. Afirma que la resurrección ya está ocurriendo, y que no es algo que se espera. Es algo que se vive ahora, mientras aún estamos en este mundo. Esa idea, por sí sola, ya sería motivo suficiente para que el texto fuera prohibido. Después de todo, le quita el poder a cualquier institución que controle el paso hacia la salvación. Ya no se necesita templos, dogmas ni intermediarios. La resurrección, según esta enseñanza, es el despertar de la conciencia que percibe la ilusión del mundo material. Es cuando el ser humano rompe la hipnosis colectiva y se da cuenta de que ya vive en medio de una realidad espiritual, pero con los ojos vendados. Otro texto poderoso es el Evangelio de la Verdad. Como su nombre lo indica, habla de un tipo de verdad que no se enseña, se reconoce. Afirma que el error original de la humanidad no fue el pecado, sino el olvido. Olvidarse de su origen, de su naturaleza, de su luz. Y el propósito del verdadero conocimiento no es castigar, es recordar. Es como si toda la historia de la humanidad hubiera sido construida sobre un gran amnésico colectivo, y cada religión intentara, a su manera, administrar esa amnesia, sin jamás curarla de verdad. Este evangelio afirma que la ignorancia es lo que sostiene el sufrimiento. Y más aún, que los poderes de este mundo, los mismos que dictan normas, leyes sagradas y amenazas eternas, forman parte de un engranaje construido para mantener la mente de la humanidad atrapada en un ciclo repetitivo. Y aquí entra un punto aún más atrevido. Estos textos gnósticos describen a un creador del mundo material que no es el Dios verdadero, sino una entidad ciega y arrogante que cree ser el único. Llamado Yaldabaoth, o Demiurgo, sería el arquitecto de la prisión física y mental que conocemos como realidad. Imagina el impacto de eso. Decir que el mundo en el que vivimos no es obra del creador verdadero, sino de una entidad ilusoria y dominadora. Es el tipo de idea que sacude cualquier estructura religiosa tradicional. Eso explicaría incluso por qué el sufrimiento, el caos y el dolor forman parte del día a día, no como castigo, sino como resultado de una creación desconectada de la fuente original. Y también explicaría por qué se nos enseñó a adorar a ese Dios con temor y obediencia, porque se alimenta del control, no de la libertad. Estos textos no son sutiles, lo dicen con todas las letras. La liberación no vendrá de fuera, no será concedida, será recordada por quienes tengan el valor de cuestionarlo todo. Y eso convierte a estos escritos en un verdadero peligro para quienes siempre se han beneficiado de la ignorancia ajena.
Más adelante, encontramos tratados cosmológicos que explican con detalle cómo la chispa divina fue aprisionada en este mundo. Hablan de planos invisibles, de reinos de luz y de fuerzas que intentan mantener al alma dormida. La creación no es un acto de perfección, sino una ruptura, un desvío. El alma humana porta fragmentos de la luz original, pero vive rodeada de sombras que intentan mantenerla distraída. De ahí surgen los miedos, los vicios, las culpas, los apegos. Todo forma parte de un gran mecanismo con un solo objetivo: impedir que descubras que ya eres libre. Por eso, a lo largo de la historia, estos textos fueron tachados de herejía, porque no piden fe, piden lucidez. No llaman a obedecer, llaman a despertar. Y eso es demasiado peligroso para cualquier sistema que se sostiene sobre la promesa de una salvación futura. Si entiendes que el reino de Dios no está en el cielo, sino en un estado de conciencia, entonces dejas de ser un seguidor y te conviertes en soberano de ti mismo. Piénsalo bien. ¿Cuántas vidas fueron quemadas, silenciadas, perseguidas? No por difundir mentiras, sino por señalar la verdad. Una verdad simple, pero transformadora. La luz que buscas ya está dentro de ti. Siempre lo ha estado. Solo fue cubierta por capas de miedo, vergüenza y olvido. Y ahora que estos textos salieron a la luz, después de siglos enterrados, lo que queda no es solo leerlos, es escucharlos por dentro, es permitir que activen algo que quizás ya habías sentido, pero nunca supiste nombrar. Esa sensación de que el mundo que te contaron no es el mundo real. Ahora que todo esto ha salido a la superficie, se vuelve imposible ver el mundo de la misma manera. Después de entender lo que revelan estos textos ocultos, empiezas a notar cuántas capas fueron puestas entre tú y tu propia luz. No se trata solo de historia, religión o arqueología. Se trata de identidad, libertad y conciencia, de cómo fuimos condicionados a buscar afuera lo que siempre estuvo latiendo por dentro. El redescubrimiento de los textos de Nag Hammadi no fue solo un hallazgo arqueológico, fue una grieta. Un respiro en medio de siglos de doctrinas que dictaron cómo debes pensar, sentir e incluso amar. Esas páginas antiguas revelan lo que muchos ya sentían pero no sabían explicar, que hay algo equivocado en la forma en que se entregó la espiritualidad al mundo, que mucho fue silenciado para mantener a las personas bajo control, con miedo a ser condenadas, cuando en realidad ya llevaban dentro de sí el paraíso que tanto buscaban. Los gnósticos no prometían un cielo después de la muerte, hablaban de un estado de recuerdo ahora, de una conexión directa con la fuente, sin líderes, sin jerarquías, sin castigos eternos. Decían que el sufrimiento nace del olvido y que la cura está en la reconexión con lo que siempre fuiste. No hay nada que conquistar, solo algo que recordar. Y eso lo cambia todo. Mientras muchas tradiciones hablan de la salvación como una recompensa, estos textos hablan del despertar como una urgencia. No tratan al ser humano como un pecador, sino como un alma temporalmente dormida. Y eso no solo es hermoso, es liberador, porque te saca de la posición de dependencia y te devuelve al centro de tu propia existencia. Te conviertes en responsable de tu evolución, de tu mirada, de tu verdad. Y lo más impactante de todo es que estas enseñanzas no requieren que creas en ellas. No piden devoción, ni rituales. Simplemente existen como faros para quienes están listos para mirar más allá de lo obvio. Son palabras que resuenan con algo que ya está dentro de ti, como si fueran llaves que abren puertas internas que siempre han estado ahí, esperando atención. No es coincidencia que estos textos hayan sido encontrados justo en un momento en que el mundo comenzaba a cuestionarlo todo. El descubrimiento en 1945 no ocurrió por casualidad. La humanidad estaba entrando en una nueva era de información, conciencia y cambio de paradigmas. Y ahí, enterrados por casi 2000 años, estaban los registros de una sabiduría que necesitaba reaparecer. Tal vez no para todos, pero sí para quienes sienten, para quienes intuyen, para quienes siempre supieron que había algo más, mucho más, de lo que fue enseñado. Hoy, con acceso a todo esto, la invitación es simple.
Deja de esperar a que alguien venga a salvarte. Comienza a recordar quién eres. Mira hacia adentro con valentía. Escucha el silencio entre tus pensamientos. Cuestiona el miedo que te enseñaron a tener. Y, sobre todo, honra esa luz que llevas dentro, incluso cuando el mundo insiste en apagarla. No necesitas permiso para despertar, ni aprobación para ser libre. El conocimiento revelado en los manuscritos escondidos no fue escrito para encadenarte a nuevas creencias. Fue preservado para que, algún día, pudieras darte cuenta de que lo único que te separa de la verdad es el miedo a verla. Entonces, si algo dentro de ti vibró con todo esto, si una parte silenciosa de tu alma se movió mientras escuchabas estas palabras, no lo ignores. Eso eres tú recordando. Eso es el llamado. Y si hay algo que estos textos antiguos nos han enseñado, es que lo verdaderamente sagrado no grita, susurra, no impone, invita. Y ahora, la invitación está hecha. Que sigas con el corazón abierto, con los ojos del alma bien atentos y con la certeza de que lo más divino nunca estuvo afuera. Siempre fuiste tú. Si este contenido tocó tu corazón de alguna manera, compártelo con quien también necesite escucharlo. Dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más despertó dentro de ti. Con cariño y verdad, nos vemos pronto. Hasta el próximo video.